Muy buenas amigos y amigas, como siempre, bienvenidos al canal de Soy M. Ferreira. En el video de hoy vamos a estar conversando sobre la diferencia entre la calumnia y la injuria. Estoy segurísimo que has escuchado estos términos, sobre todo en los medios de comunicación, que lo tienden a usar muchísimo. Y antes de empezar, quiero que me respondas y me dejes en los comentarios. ¿Ya conoces estos términos? ¿Te sabes las diferencias? ¿O cuáles crees tú que pueden ser los términos en cómo se usen? ¿Crees que los medios de comunicación usan adecuadamente estos términos a la hora de brindar información? Pues eso es lo que vamos a resolver en este video. Y para los que no me conocen, mi nombre es Michael Ferreira, soy abogado y especialista en temas de gobierno y administración pública. Seguramente has escuchado muchísimo estos términos, sobre todo en programas de televisión con tertulianos de turno que tienden a usar estos términos a veces de forma indiscriminada solo para darse eco de una noticia y tener algún tipo de relevancia. Si bien estos términos se parecen mucho, quizás hasta hay personas que los equiparan, es un error, sobre todo porque cada uno tiene una tipificación propia en el Código Penal. Es importante entonces saber estas diferencias para no caer en esos errores, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, que es altamente politizado y judicializado. Es fundamental saberse estas diferencias y sobre todo el por qué existen estos dos delitos, que prácticamente al pertenecer al derecho penal lo que buscan es proteger la figura del derecho al honor. Vamos a partir entonces primero por ese derecho al honor. El derecho al honor, consagrado normalmente como un derecho fundamental en la Constitución de cada país, viene a proteger la imagen, la integridad y la intimidad de cada persona. El derecho al honor engloba esas características y dentro de lo que es el Código Penal, recordemos que los delitos penales normalmente se dividen en dos ramas: delitos contra las cosas y delitos contra las personas. En este caso, lo que es la calumnia y la injuria van a pertenecer a esa rama del derecho penal que defiende o abarca lo que es los delitos contra la persona, sobre todo para proteger ese derecho fundamental que es la imagen, la propia imagen, la integridad y la intimidad de la persona en sí misma. Vamos a hablar entonces de estos dos delitos. Primero vamos a empezar con la injuria y voy a citar el Código Español, el Código Penal Español, cito textual en este caso, y es un delito que tiende a parecerse en casi todos los países, así que lo podemos equiparar un poco en derecho comparado. Y dice: para este caso, es una acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su forma o atentando contra su propia estimación, siendo esto atribuirle hechos o juicios de valor. Entonces es importante a la hora de valorar este delito que no es solamente lo que se dice, sino la intención que hay detrás de ello para menoscabar la imagen de esa persona. Entonces es súper importante. No es lo mismo que yo salga a decir que todos X personas son corruptas, a que yo le ponga nombre y apellido y comience a darle todos los días y a decir y a decir y a decir que esta persona es una corrupta, que malversa el dinero, que se lo gasta en X cosas y sobre todo que tiene esa intención de por medio de querer dañar la imagen de esa persona a propósito. Y ahora la calumnia, y cito nuevamente el Código Penal Español, que dice: es la imputación de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o un temerario desprecio hacia la verdad. Es decir, que si a alguien se le ocurre a mí acusarme de un delito, pues obviamente va a tener que demostrar la veracidad de ese delito. Y aquí aplica el principio de inocencia, que hay muchas leyes actuales, sobre todo en materia de violencia de género, que te invierte la carga de la prueba. A mí me acusan de algo y soy yo el que tiene que demostrar que no lo hice. Que para mí, en ese caso es terrible porque se está violando el principio de inocencia y directamente estás
yéndote por un principio de culpabilidad que tenga la persona en ese sentido. Entonces, si alguien a mí me acusa de algo, necesariamente tiene que demostrarlo que es así, porque o si no, me está dando una falsa acusación de un delito que no estoy cometiendo. ¿Vale? Súper importante tenerlo claro. Y aquí es donde me vas a decir, Michael, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el problema? Pues te lo voy a comentar muy sencillo. La injuria son palabras ofensivas que buscan dañar mi imagen. Pero la calumnia directamente me acusa a mí de la falsedad de un delito. Digo falsedad porque normalmente si me calumnias de algo y tú no demuestras que yo cometí ese delito, pues obviamente es falso y me estás calumniando. Entonces uno directamente te va a hablar sobre palabras ofensivas para buscar dañar tu imagen, es decir, crear esa lírica, esa retórica, esa narrativa sobre X persona y que la gente piense mal sobre esa persona. Y ya la calumnia, aparte, normalmente va muy de la mano, porque aparte de haber creado esa narrativa contra mi persona, me estás acusando de unos falsos delitos, que es otro delito en sí mismo, esa falsa acusación, y ahí entra la calumnia. Vamos a poner otro ejemplo como más práctico y más así, digamos, algo más tangible del día a día. Normalmente, ¿qué tipo de situaciones puede ser injuria que normalmente lo hace la persona y no se dan cuenta de ello? Por ejemplo, cuando comenzamos a llamar a una persona que es drogadicta, que es mujeriega, sin demostrarlo o sin siquiera saber que es verdad, simplemente lo decimos a lo mejor porque la persona nos cae mal, porque a lo mejor estuvo con una amiga y es su expareja y le puso el cuerno, entonces ya vamos creando esta narrativa sobre esa persona y tiende a pasar mucho, ¿eh? Normalmente te pasará a lo mejor con tus amigos o algo que tus padres a lo mejor te dicen o te lo dijeron en su momento, no, es que ese muchacho es mala influencia porque ese es un drogadicto y tal, y a lo mejor es totalmente mentira, pero es la narrativa que se iba creando a lo mejor simplemente por el aspecto físico, la forma de vestirse de esta persona. Eso aunque usted no lo crea, es una injuria. Y ya la calumnia es directamente cuando comenzamos a acusar a una persona de malversación, de corrupta, o peor hasta casos muy graves, de decirle que es un violador sin siquiera haber demostrado la veracidad de ese delito. Y aquí quiero hacer una reflexión. Hay que tener mucho cuidado sobre estas acusaciones porque, por ejemplo, en los casos de que tú acuses, calumnias a una persona por violación, va a ser más la presión social, porque la gente en estos casos tiende a hacer justicia por sus manos. El daño a la imagen que le puedes provocar a una persona por acusarla de violación, que hay casos que se dan en la vida real que los acusan de haber violado, y luego resulta que es mentira, es muy difícil que la gente vuelva a recuperar la confianza en ti pese a que la acusación es falsa, porque normalmente la sociedad, las personas tienden a quedarse con lo malo de la gente y no con lo bueno. Como que puedes hacer 5 cosas buenas, pero como hagas una mala, la gente se va a acordar siempre de la mala y te va a acusar de eso. Es súper delicado estos temas. Por eso es fundamental siempre intentar basar el principio de la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Porque acusar a personas de delitos que al final no cometen, a veces el daño a la imagen pública es tal que se vuelve irreversible. Por ejemplo, un violador que al final no era un violador, o sea, que no cometió el delito de violación, y es tanto la presión y el acoso que recibió esa persona que se termina suicidando. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado a la hora de utilizar estas palabras y cometer algún tipo de estos delitos que a veces inconscientemente no nos damos cuenta del daño más allá de lo que se ve que se puede provocar. Dicha la reflexión anterior, ahora te voy a poner una apuesta en común sobre estos dos delitos. Primero, si estas injurias o estas calumnias se hacen por medios de comunicación, el medio de comunicación que le dio Paulo a estas injurias, a estas calumnias, es responsable civil solidario con la persona
imputada, que en este caso es el que calumnia e injuria. Eso por una parte. Segundo, si favorablemente la persona se defiende y ciertamente se demuestra que la persona está calumniando, está injuriando, el juez le va a imponer al imputado la condición, o la condición no, taxativamente que tiene que pedir perdón por los daños que ocasionó y por haber calumniado e injuriado. Eso por una forma. Aparte tiene que ser un perdón público, tiene que ser algo público. Ahorita con el tema de las redes sociales es normal también, por ejemplo, si es una persona pública importante, que lo coloque en, por ejemplo, en su red social o en sus redes sociales esa disculpa. Aparte, la sentencia va a establecer en qué tiempo, manera y forma se tiene que dar publicación a ello. Y normalmente te va a pedir que coloques un extracto de esa sentencia donde estás imputado por calumnias e injurias y tienes que hacerlo público durante un determinado tiempo. En España hay un caso muy famoso que en este caso le pasó a Irene Montero, que calumnió e injurió a una persona y tuvo que publicar la sentencia donde se demostró que era mentira y a ella se le imputó y tuvo que pagar unos daños. A eso le pasó a ella. Lo hizo muy rápido, casi que lo publicó y a los días lo borró, pero bueno, siempre entre las redes sociales todo se sabe. Y súper importante también es que para defenderse, como esto es un derecho personal en este caso, si yo quiero denunciar a la persona que me está injuriando, me está calumniando, yo tengo que hacerlo mediante una querella, no una demanda, que es para otras áreas de especialización u otras ramas. Si quieres saber aparte esa diferencia entre la querella y la demanda, te dejo por aquí un video donde te explico la diferencia entre estas dos y cómo se tienen que usar, que seguro te va a ser súper útil, sobre todo para entender este tema de estos delitos personales en el área penal. Sin más que decirte, compi, colega, esto es lo que te puedo comentar de momento sobre la calumnia y la injuria. Espero que te haya gustado el video, espero que te haya sido útil, interesante, por indagar más sobre esto y sobre todo esa reflexión que hice, la importancia de no tomarse las palabras a la ligera y sobre todo tener cuidado muchas veces con los medios de comunicación que tienden a usar de manera indiscriminada algunos términos del derecho solo por querer hacerse eco de la noticia. Así que hay que tener muchísimo cuidado en ese sentido. Contrasta información, lee varios medios de comunicación, compáralos, cotéjalos, investiga un poco por tu parte y nunca te quedes con la primera palabra. Súper importante y más en los tiempos que estamos viviendo. Si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal, déjame un buen me gusta y recuerda responderme en los comentarios. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿crees que los medios de comunicación hacen adecuadamente esto, usan adecuadamente estas palabras? ¿Conoces alguna persona, familiar o algún caso importante en tu país que se haya dado calumnias e injurias y se haya demostrado que ciertamente era mentira? Déjamelo en los comentarios que lo quiero saber. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.